En esta sección vamos a estudiar raíces primitivas, que es una herramienta esencial para estudiar la estructura algebraica de las unidades de ZM. Ahora, en un video pasado vimos que una unidad de ZM, o sea, un elemento es una unidad de ZM si solo si es primo relativo con el módulo. Entonces hemos caracterizado los elementos de las unidades de ZM, pero no hemos estudiado cómo interactúan entre sí con la estructura de grupo, es decir, cómo, cómo es la estructura de la multiplicación dentro de las unidades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reducir el problema, porque en general queremos estudiar la estructura de las unidades de ZM para cualquier entero M, pero el teorema chino del residuo nos permite reducir ese estudio a estudiar solamente grupos de este tipo. Entonces, la idea es muy similar a cuando probamos que ZM es isomorfo al producto de ZP a la NUS, donde P a la NU son las potencias de los primos que aparecen en la factorización de M. Entonces, en esta parte vamos a repasarlo rápido porque esto tiene más que ver con el teorema chino del residuo que con raíces primitivas. Pero en general tenemos que si tenemos un anillo A que es producto de una cantidad finita de anillos, entonces las unidades de A son las unidades de cada uno de esos anillos. Bueno, el producto de. Entonces esto se prueba con un argumento de doble contención y realmente los dos argumentos son simplemente es aplicar definición de unidad y ya. Entonces aquí esto lo voy a pasar rápido. Si quieren pueden pausar el video y ver la prueba, pero son puras definiciones de unidad. Entonces, el teorema chino del residuo para unidades se dice de esta manera, pues si tenemos una factorización para el módulo de esta forma, entonces las unidades de ZM son isomorfos al producto de las unidades de cada factor. Recuerden que el teorema chino del residuo usual nos dice que ZM es congruente, bueno, no congruente, es isomorfo a estos factores. Entonces, pues si aplicamos el lema anterior a esto, a esta igualdad algebraica, esto es casi igualdad, esto es igualdad algebraica, entonces obtenemos un isomorfismo entre los grupos de unidades. Entonces esto nada más se escribe rápido aquí. Tenemos que por el teorema chino el residuo de la versión algebraica tenemos un isomorfismo que va de ZM a este producto aquí. Entonces, por lo tanto, tenemos que las unidades de ZM pues son las unidades de este anillo son isomorfas a las unidades de este anillo. Esto es porque un isomorfismo preserva todas las propiedades algebraicas de un anillo. En particular, una unidad, las propiedades de las unidades también se preservan porque por definición de unidad simplemente se requiere el producto del anillo y como un isomorfismo preserva productos, pues entonces si este anillo es isomorfo a este, pues entonces sus unidades son isomorfos. Y por el lema anterior ya sabemos quiénes son las unidades del producto de anillos, pues es el producto de las unidades. Entonces, sí, en efecto, tenemos el teorema chino del residuo, se puede traducir a no solo ZM, sino a las unidades de ZM. Entonces, qué nos dice este teorema, este isomorfismo? Pues nos dice que estudiar la estructura de las unidades de ZM, pues simplemente hay que estudiar las unidades de cuando M es una potencia de primos, porque pues estos son los factores fundamentales para toda ZM estrella. Entonces lo que vamos a hacer hoy es, vamos a estudiar el caso
nu igual a 1, es decir, que la potencia del primo es 1. Es decir, vamos a completamente describir la estructura algebraica de este caso. Luego, resulta que una vez que tengamos la estructura de las unidades de ZP, se puede deducir directamente la estructura de las unidades de ZP a la nu para P un primo impar. Estas estrategias funcionan para P impar, pero cuando P es igual a 2, vamos a estudiarlo por separado, es un caso separado. Por suerte, cuando P es igual a 2, pues Z2 solamente tiene dos elementos, la clase del 1 y la clase del 0. Entonces, pues las unidades son todos los elementos distintos de 0. Entonces, este grupo es trivial, es un grupo con solamente un elemento. Entonces, esto es una barra más. Entonces, pues claramente tenemos que la estructura de las unidades de Z2 es un conjunto con un solo elemento. Entonces, este caso, por eso lo separamos, por eso quitamos. Pero cuando queramos estudiar potencias de 2, eso ya será otro caso. Pero por el momento vamos a estudiar solamente las unidades de ZP. Entonces, para estudiar esto, el concepto fundamental es la de raíz primitiva. Ahora, para definir raíz primitiva se requiere la definición de orden. Entonces, pues vamos a empezar con la definición de orden y luego definimos raíz primitiva y luego vemos por qué las raíces primitivas son fundamentales para describir la estructura algebraica de los enteros de las unidades de ZM. Entonces, definición. Agarramos un módulo fijo, el que sea. Aquí la definición de orden es independiente de qué módulo tenemos. Bueno, se puede definir para cualquier módulo M. Entonces, si tenemos un módulo fijo y una unidad en ZM, es decir, en particulares que son primos relativos, entonces el orden de A, módulo M, es el entero positivo, es el mínimo entero positivo, tal que A a la K es congruente a 1 módulo M. ¿Sí? Es el exponente más pequeño que anula a A. Y con anula me refiero a que vale 1 porque el 1 es el neutro de este grupo. Entonces cuando digo anular me refiero a la estructura de grupo. Pero sí, es el mínimo. Entonces primero hay que ver que esto está bien definido. Puede ser que no exista, ¿no? Pero el teorema de Euler nos dice lo contrario, nos dice que sí existe. Entonces, si tomamos X como el conjunto de exponentes que anulan a, entonces el teorema de Euler nos dice que phi de m está en X. O sea, ¿por qué? Porque el teorema de Euler nos dice que a la phi de m es congruente a 1 módulo m. Siempre y cuando a es primo relativo con m, pero esto es por cómo estamos tomando a. De hecho, si a no es una unidad, no está bien definido el orden. Y esto es porque estamos estudiando solamente el grupo de unidades. Realmente no estamos estudiando todo el anillo. Entonces, esta hipótesis se va a asumir a lo largo de todo este video. Ok, entonces, pues tenemos que el teorema de Euler nos dice esto, pero entonces por definición de X, pues claramente tenemos esto. O sea, phi de m es un exponente que anula a. Por lo tanto, X es distinto del vacío y por el principio del buen orden, el mínimo de X existe. Entonces, por lo tanto, el orden siempre existe. O sea, sí podemos tomar el orden de una unidad de Z módulo M. Ahora, también como phi de m está en X, pues el mínimo es menor o igual que phi de m. Entonces, en general tenemos esta identidad. El orden de A módulo M siempre es menor o igual que phi de m. Entonces, al calcular el orden de
de un elemento, pues realmente no tenemos que checar tantos casos. Solamente hay que checar en teoría hasta phi de m casos. Para ilustrar esta definición, vamos a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo. Tomamos el módulo igual a 8 y tomamos a igual a 5. Entonces aquí claramente tenemos que 5 y 8 son primos relativos, porque 5 es impar. Ahora, 5 a la 1 es congruente a 5, pero 5 no es congruente a 1. Esto es porque pues, 8 claramente no divide a 5 menos 1. Ahora, 5 al cuadrado es 25, pero pues 25 es igual a 24 más 1. Y entonces, y como 8 divide 24, pues tenemos que 5 al cuadrado es igual a 1. Esto significa que el exponente 2 anula a 5 y es el primero en hacerlo, porque empezamos desde el primer exponente posible, que es 1. Entonces, pues como es el primer exponente que lo anula, pues concluimos que el orden de 5 módulo 8 es 2. Ahora, el teorema de Euler nos dice que 5 a la phi de 8 es 1, pero phi de 8 es 4. Entonces, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos que el orden de 5 módulo 8 es estrictamente menor que 4. Entonces aquí estamos dando un ejemplo de cuando esta desigualdad es estricta. Ahora, si observan, resulta que el orden de 5 módulo 8, que es 2, divide a phi de 8, que es 4. Esto no es una coincidencia y de hecho sucede en general, y esto es una propiedad muy importante del orden. Después vamos a ver eso, pero antes de eso vamos a ver otro ejemplo. Ahora tomemos m igual a 7. Aquí el hecho que m es primo no es coincidencia. Pero si tomamos m igual a 7, podemos, por ejemplo, tomar a igual a 2. Entonces con a igual a 2 calculamos 2 a la 1 es 2, que no es 1. 2 a la 2 es congruente a 4, que no es congruente a 1. Y luego 2 a la 3 es 8, que sí es congruente a 1 módulo 7. Entonces aquí tenemos que el primer exponente que anula 2, pues es 3. Entonces tenemos que el orden de 2 módulo 7 es igual a 3. Y en particular es menor estricto que phi de 7. Aquí es otro ejemplo donde el orden es menor estricto que phi de 7. Ahora vamos a tomar un a donde el orden va a ser exactamente phi de 7. Entonces, tenemos resulta que va a ser el 3. Entonces hay que calcular las potencias de 3 hasta llegar a una potencia que anula. Ahora, esta congruencia ya la sabemos, porque esto es por el teorema de Euler. Teorema de Euler, o el pequeño teorema de Fermat, en este caso porque el módulo es primo. Tenemos esto. Entonces sabemos que no tenemos que calcular más potencias de aquí, porque sabemos automáticamente que 6 es un exponente que va a anular 3. Siempre, de hecho va a anular a todos los elementos de las unidades de Zm. Entonces solamente hay que calcular los primeros. A ver, entonces 3 a la 1 es congruente a 3, que no es congruente a 1 módulo 7. Ahora 3 al cuadrado es 9, pero 9 es congruente a 2 módulo 7 y 2 no es 1. Ahora 3 al cubo es 27 y 27 simplemente lo escribimos como 7 por 3 más 6. Entonces módulo 7, esto se cancela y nos queda que 27 es congruente a 6, pero 6 no es congruente a 1 módulo 7. Ahora 3 a la 4 es 81 y aquí estamos escribiendo 81 como 7 por 11 más 4. Entonces módulo 7, esto se cancela y nos queda que 81 es congruente a 4 y 4 no es congruente a 1 módulo 7. Ahora 3 a la 5, aquí es donde vamos a usar los cálculos que hemos hecho antes. En lugar de usar la división, sabemos que 3 a la 4 es congruente a 4 por lo anterior. Entonces si multiplicamos ambos lados por 3, tenemos que 3 por 3 a la 4 es congruente a 12. Pero esto es simplemente 3 a la 5. Entonces pues 3 a la 5 es congruente a 12 módulo 7, pero 2 es congruente a 5 módulo 7 y 5 no es 1. Entonces, pues
los primeros 5 exponentes no lo anulan. Y ya sabíamos que el sexto lo iban a anular por el teorema de Euler. Entonces, pues el primer exponente que anula 3, pues es 6. Entonces el orden de 3 módulo 7 es 6 y eso es igual a phi. Ahora, observe, hay que ver, la siguiente observación es fundamental. Si, si nos fijamos aquí en los resultados, o sea, aquí en estos resultados, ups, bueno, esto realmente debería ser 5, pero ok. Si se fijan, aquí voy a escribir el 5 aquí. Si se fijan aquí, al calcular los exponentes de 3, recorremos todos los residuos módulo 7. Tenemos que 7, las unidades de z módulo 7 son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que las potencias del 3 generan a todas las unidades. De hecho, todas estas unidades aparecen aquí en otro orden, pero es simplemente una permutación. Entonces, las potencias de 3 en realidad son todas las unidades. Entonces, tenemos otra manera de describir las unidades de z módulo 7. Es decir, son todas las potencias del 3. Ahora, ¿qué nos dice? Que si todos son potencias de 3, pues podemos aplicar un estilo de logaritmo base 3. Entonces podemos definir una función que es log base 3, que agarra un elemento en las unidades de z que sabemos que es de esta forma, y pues simplemente aplicamos el logaritmo y nos regresa el exponente. Ahora, como el logaritmo convierte productos en sumas, resulta que el logaritmo es un isomorfismo entre estos dos conjuntos. Entonces, esto lo vamos a probar de manera más general, pero resulta que si hay un exponente que genera a todas las unidades, entonces va a existir un logaritmo y por lo tanto va a existir un isomorfismo entre este grupo con la multiplicación y este grupo con la suma. Y esto nos va a determinar la estructura de las unidades de Z7. Bueno, ZP en general. Ahora, entonces con estos dos ejemplos podemos ver más o menos hacia dónde va la teoría de órdenes y raíces primitivas una vez que los definamos. De hecho, el 3 en este caso va a ser una raíz primitiva y la idea de raíz primitiva es que sus potencias generan a todo el grupo de unidades. Ok, entonces antes de empezar con eso vamos a ver un resultado fundamental para poder calcular órdenes. Entonces tenemos un módulo fijo y una unidad módulo m, es decir que son primos relativos. Entonces tenemos que a a la k es congruente a 1 módulo m, si y solo si el orden divide a k. Entonces esto nos da un criterio para saber cuándo un exponente k anula a. Y sucede si solo si es un múltiplo del orden. Entonces esto nos va a servir mucho para poder calcular órdenes y para poder calcular congruencias de este tipo. Ok, entonces en la prueba vamos a resumir la notación. Vamos a denotar por epsilon el orden de a módulo m. Entonces por definición tenemos que a a la epsilon es congruente a 1. ¿Sí? Esto es porque el orden es el mínimo exponente que anula a, entonces en particular pues anula a, entonces tenemos que a a la epsilon es congruente a 1 módulo m. Ok, entonces vamos a probar la primera implicación. Entonces queremos probar que el orden divide acá, ¿sí? Entonces, pues vamos a usar el algoritmo de la división para dividir k entre epsilon. Y lo que queremos probar es que el residuo es 0, para que si esto es 0, entonces vamos a probar que epsilon efectivamente divide k. Entonces ese es el propósito, queremos probar que el residuo es 0. Por el algoritmo de la división sabemos que el residuo se encuentra entre 0 y epsilon.
Ahora sustituimos esta fórmula. Entonces asumimos que a a la k es congruente a 1. Entonces tenemos 1 es congruente a a la k. Sustituimos nuestra fórmula para k aquí. Luego usamos la ley de los exponentes. La suma de exponentes es realmente el producto. Entonces tenemos esto y esto. Luego aquí, cuando tenemos multiplicando dos exponentes, es como exponenciar de manera seguida. Entonces metemos primero el epsilon y luego la q y a la r. Pero a la epsilon sabemos que es congruente a 1 módulo m porque epsilon es el orden de a. Entonces esto se vuelve simplemente 1 a la q y esto se cancela y esto es 1 y nos queda que 1 es congruente a la r. Ahora, si r fuese positivo, esto nos diría que r es un elemento del conjunto de potencias que anulan a a. Y por la definición de orden, que es el mínimo de tales exponentes positivos, tendríamos que epsilon es menor o igual que r, que es el mínimo de x. Pero esto no puede suceder porque r es por el algoritmo de la división estrictamente menor que epsilon. Entonces esta contradicción surge de asumir que r es positivo, por lo tanto r necesariamente es igual a 0. Entonces esto significa que tenemos esta siguiente ecuación y por lo tanto epsilon divide acá. Ahora el regreso es un poco más sencillo. Simplemente es aplicar ley de exponentes, porque si tenemos que el orden divide acá, entonces existe un entero positivo L, tal que el orden por L es igual a K. Y simplemente sustituimos. Entonces tenemos que a la K es congruente a por epsilon L. Usamos la ley de exponentes para escribirlo así, pero sabemos que lo que está aquí adentro en el paréntesis vale 1, porque pues epsilon es el orden de a. Y esto se convierte en 1 a la L y esto es congruente a 1 y por lo tanto tenemos que a la K es congruente a 1. ¿Sí? Entonces este es un criterio muy importante. De hecho, en los casos anteriores podemos ver, por ejemplo, el 2 a la 3 es congruente a 1 y 3 divide a phi de 7 que vimos que es 6. En este caso también aquí lo mencionamos que el orden de 5 módulo 8 es 2 y el orden y phi de 8 es 4 y 2 divide a 4. Entonces ya hemos visto ejemplos de esto. Antes, un corolario inmediato es que el orden de a módulo m divide a phi de m. Y esto es porque pues a la phi de m es congruente a 1 módulo m. Esto es precisamente el teorema de Euler. Entonces el teorema de Euler aplicado a la proposición 142 inmediatamente implica que el orden siempre divide a phi de m. Entonces esto nos da una estrategia para calcular órdenes. Para calcular órdenes. Pues entonces el primer paso es calcula phi de m y luego calcula sus divisores. Y luego calcula a la d módulo congruente pues aquí en módulo m y esto donde d divide a phi de m. Entonces, por ejemplo, en el caso de aquí de los 13, nosotros sabemos que phi de 7 es 6, pero sabemos que los únicos exponentes que posiblemente que anulan a 3 posiblemente son los divisores de phi de 6. Entonces, el 2 es un divisor de phi de 6, entonces este sí hay que checarlo. El 1 también hay que checarlo. El 3 también hay que checarlo, pero el 4 y el 5 no son divisores de 6. Entonces, en teoría, estos dos casos realmente no hay que checarlos. ¿Sí? Entonces, estos números son pequeños, entonces realmente no pasa nada si calculamos estos dos casos. Pero cuando phi es muy grande, pues a veces conviene, cuando m es muy grande, a veces conviene solamente checar ciertos casos. Y lo que nos dice este corolario es que solamente hay que checar los casos donde d es un divisor de phi de m. Ok, entonces
Una vez que ya sabemos un poco de cómo son los órdenes, este, pues ahora podemos definir qué es una raíz primitiva módulo m. Ahora, el exponente, el orden es su valor máximo posible es phi de m. Entonces, una raíz primitiva módulo m va a ser aquel elemento a tal que su orden es phi, exactamente phi de m. Es decir, que el orden de a es lo más grande posible. ¿Sí? Antes vimos que el 3 es raíz primitiva módulo 3. Vimos en el ejemplo de aquí arriba, vimos que el 3 es raíz primitiva de 7 porque el orden de 3 es el máximo posible. Entonces vamos a ver unos ejemplos más. Entonces, si tomamos m igual a 5, vemos que a igual a 2 es una raíz primitiva. ¿Por qué? Pues tenemos que phi de 5 es igual a 4. Entonces nada más hay que checar las primeras 4 potencias de 2. Ahora 2 a la 1 es 2, congruente a 2, pero no congruente a 1. 2 a la 2 es 4, que tampoco es congruente a 1 módulo 5. 2 a la 3 es 8, pero 8 es congruente a 3, que 3 no es congruente a 1. Y por último, 2 a la 4 es 2 a la phi de 5, que por el teorema de Euler es 1. Otra manera de verlo es que pues 2 a la 4 es 16 y 16 menos 1 es un múltiplo de 5. Ahora, por el comentario anterior, pues realmente este caso no había que checarlo, porque 3, como 3 no divide a phi de 5, que es 4, pues realmente no hay que checar este caso. Este caso. Entonces, aquí lo incluyo por cuestiones de pues, que veamos todos los ejemplos. Entonces, también nos permite visualizar que las potencias de 2 son todas las unidades de Z5. Y aquí observa que en este conjunto de acá tenemos que las unidades de Z5 son todos los elementos distintos de 0. Entonces, sí, realmente no hay que checar este caso, pero lo checo de aquí de todas maneras para volver a enfatizar que como 2 es una raíz primitiva, todas las potencias, las 4 potencias de 2 generan a todas las unidades. Ahora vamos a retomar un ejemplo que vimos antes con el módulo igual a 8. En el ejemplo anterior vimos que el orden de 5 es 2, que es estrictamente menor que phi de 8, que es 4. Por lo tanto, 5 no es una raíz primitiva módulo 8. Ahora, vamos a calcular el orden de todos los demás elementos aquí. Entonces, aquí esto debería ser un 2, pero 1 al cuadrado pues es 1. Entonces, congruente a 1 módulo 8. 3 al cuadrado es 9, que es congruente a 1 módulo 8. 5 al cuadrado es 25, que también es congruente a 1 módulo 8, eso es porque 25 menos 1 es 24, que es un múltiplo de 8. Y por último, 7 al cuadrado es simplemente menos 1 al cuadrado, congruente a menos 1 al cuadrado, que es congruente a 1. Esto es porque 7 es congruente a menos 1. Entonces, observen qué es lo que está pasando aquí. Hemos visto que todos los elementos de las unidades de Z8 tienen orden a lo más 2, porque vimos que el exponente cuadrado, el exponente 2, anula a todos los elementos de aquí. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el orden del 3, del 5 y del 7 son igual a 2, que es estrictamente menor que phi de 8. Y el orden de 1 pues es 1, porque 1 a la 1 siempre es congruente a 1. Entonces, ¿qué hemos probado? Hemos probado que las 4 unidades de Z módulo 8 tienen orden 2 o 1 si estamos tomando el 1. ¿Sí? Y es decir que ninguno tiene orden 4, que es phi de 8. Por lo tanto, Z módulo 8 no tiene raíces primitivas.
¿sí? Entonces puede haber raíces primitivas módulo m y hay veces donde puede no haber raíces primitivas. Entonces, este ejemplo nos dice, esto es un problema. Cuando no existen raíces primitivas es un problema porque las raíces primitivas son esenciales para determinar la estructura algebraica de Z módulo m de las unidades. Entonces, ¿a qué me refiero con que caracterizan la estructura de las unidades de Zm? Pues el siguiente teorema. Supongamos que tenemos un módulo mayor restricto que 2. O sea, vimos que en el caso 2 realmente es trivial, entonces quitamos ese caso por el momento. Y supongamos que existe una raíz primitiva módulo m. O sea, supongamos que m tiene una raíz primitiva. En este caso, tenemos que la función que va de z phi de m a las unidades de m, de zm, definido por exponenciación, o sea, es decir, que si agarramos la clase del b módulo phi de m y lo mandamos a la sb, pero en la clase de m, tenemos las siguientes tres propiedades. Está bien definida, convierte suma en producto, es decir, que cumple un estilo de exponenciación, o sea que phi es más o menos como elevar a la b, o sea, entonces pues esto es otra manera de decir la ley de los exponentes. Y por último, que es biyectiva. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que phi es un isomorfismo de grupos abelianos, donde estamos tomando el primero y estamos tomando la suma en z módulo phi de m, y estamos tomando el grupo de unidades con el producto, es decir, el producto aquí. Entonces, esto es un isomorfismo entre el grupo aditivo de z módulo phi de m y el grupo de unidades. Entonces, esto nos va a determinar completamente la estructura. Tenemos, pues, la estructura algebraica del grupo de unidades es precisamente el grupo de enteros módulo phi de m, que ya sabemos cómo se comporta. Y también se vale el inverso. Si tenemos un isomorfismo entre el grupo de unidades y alguna zm', entonces, entonces existe una raíz primitiva módulo m, ¿sí? Entonces, el primer paso es que si existe una raíz primitiva módulo m, tenemos un isomorfismo. Y conversamente, si tenemos un isomorfismo, existe una raíz primitiva. Entonces, la existencia de una raíz primitiva es equivalente a la clasificación de la estructura algebraica de las unidades módulo m. Entonces, por eso es muy importante la existencia de raíces primitivas. Entonces, pues vamos a probar que phi tiene las tres propiedades. Recuerden que phi es elevar a una potencia. Entonces, para definir que está bien definido, para probar que está bien definido, necesitamos ver que la función no depende de qué representante estamos tomando. Entonces, si nosotros tomamos dos elementos iguales en z módulo phi de m y cambiamos de representante posiblemente a b', entonces tenemos que b es congruente a b' módulo phi de m. Equivalentemente, esto es que phi de m divide a b menos b', o es decir, que existe un entero k tal que phi de m k es igual a b menos b'. ¿Sí? Ahora, observen, queremos probar que phi de la clase de b es lo mismo que phi de la clase de b'. Pero para esto necesitamos la siguiente fórmula. Tenemos que a a la b es congruente a la phi de mk más b'. Esto sustituyendo esta formulita que tenemos aquí. Estamos despejando primero el b, pero tenemos esto. Por la ley de exponentes, este más b' se sale como multiplicando por a a la b', y luego el producto de exponentes es exponenciar de manera seguida. Pero a la phi de m es 1. Esto es por el teorema de Euler. Entonces esto se cancela y nos quedamos con a la b'. Esto que nos dice que a a la b es congruente a la b'. Es decir, que sus clases de equivalencias módulo m son iguales. Pero por un lado, phi
de la clase de equivalencia de B módulo phi de M es esta clase de equivalencia, que por lo de arriba establecimos que es igual a esto, que otra vez por definición de phi es igual a esto. Entonces, ¿qué hemos probado? Hemos probado que si tenemos dos elementos iguales en Z módulo phi M, entonces la función evaluada en esos dos elementos que son iguales sigue siendo igual, ¿no? Entonces lo que acabamos de probar es que no depende de qué representante estamos tomando, ya sea B o B'. Entonces phi está bien definida. Ahora, la propiedad es. La propiedad 2 es básicamente la ley de exponentes. Porque phi de esta suma lo podemos ver como phi de la suma de las clases. Que recuerden que la suma de clases es la clase de la suma. Entonces, por definición de phi, esto es agarrar A y elevarlo a lo que está aquí adentro de la clase. Es decir, esto. Pero por la ley de exponentes aplicado a esto, pues esto es simplemente el producto, este producto, que el producto, la clase del producto es el producto de las clases, entonces podemos abrirlo como un producto de clases, pero esto y esto es por definición phi aplicado a B y phi aplicado a B'. Entonces tenemos que phi convierte sumas en productos muy de la misma manera en que, por ejemplo, e a la x más y, como exponenciar convierte sumas en productos. ¿Sí? Ok. Ahora, hemos visto que las unidades de Zm tiene phi de m elementos, es decir, por cada número primo relativo con m hay una unidad y viceversa. ¿Sí? Ahora, claramente Z módulo phi de m también tiene phi de m elementos. Esto es claro porque Zn siempre tiene n elementos. Entonces tenemos que phi es una función que va de un conjunto con phi de m elementos a otro conjunto con la misma cantidad de elementos. Entonces, realmente solamente tenemos que probar que es inyectiva, porque si tenemos una función inyectiva entre dos conjuntos de la misma cardinalidad finitas, entonces es biyectiva. Ok, entonces solamente tenemos que probar que es inyectiva y la biyectividad se sigue inmediatamente de eso. Entonces, pues vamos a tomar dos elementos en el dominio y vamos a suponer que phi vale lo mismo en esos dos elementos, ¿sí? Entonces lo que hay que probar es que esos dos elementos realmente eran el mismo, ¿sí? Ahora, por definición de phi, la igualdad implica esto. Pues sí, porque el lado izquierdo es simplemente la definición de este y el lado derecho es simplemente la definición de esto. Pero esto significa que la A a la B, la clase de A a la B es igual a la clase de A a la B', pero por definición de clases de equivalencia, esto es simplemente equivalente a esta congruencia, que A a la B es congruente a B' módulo M. Entonces podemos despejar, acuérdense que A es invertible módulo M, entonces podemos multiplicar por su inverso. Entonces pasamos dividiendo a este lado y obtenemos que A a la B menos B' es congruente a 1 módulo M. Ahora, hemos visto, esto significa que el exponente b menos b' anula a, pero hemos visto que en una proposición anterior que, que los exponentes que anulan a están completamente determinados como múltiplos del orden. Esto es la proposición a la que me refiero es esta. O sea que si tenemos un exponente que anula a, ese exponente es un múltiplo del orden. Entonces esto lo aplicamos aquí. Tenemos que b menos b' es un exponente que anula el orden, por lo tanto el orden de a divide a b menos b'. Ahora sabemos que a es una raíz primitiva, entonces sabemos precisamente quién es el orden de a, es phi de m, porque a es una raíz primitiva. Y por lo tanto, pues phi de m divide a b menos b'. Pero esto, phi divide a esto, es exactamente equivalente a que b es congruente a b' módulo phi de m. Pero esto traduciéndolo a notación de clases de equivalencia es simplemente que la clase de b módulo phi de m es igual a la clase de b' módulo phi de m, que es precisamente lo que queríamos probar. Que si phi aplicada a la clase de b es igual a phi aplicada a la clase de b', entonces la clase de b es igual a b', por lo tanto phi es inyectiva y concluimos que phi es biyectiva. Ahora para la última implicación, asumimos que hay un entero m', tal que tenemos este isomorfismo como grupos abelianos. ¿Sí? ¿Qué significa que haya un isomorfismo? Pues
existe una función f que cumple las tres propiedades que cumple phi, es decir, que está bien definida, abre la suma en productos y es biyectiva. Ahora, hay que observar que f aplicado al 0 es el 1. Esto es porque f de la clase del 0 es el neutro multiplicativo de z módulo de las unidades z módulo m. Sí, entonces por la unicidad del neutro tenemos que, pues, si esto es el neutro, ya sabemos que el neutro es la clase del 1. Entonces, neutro multiplicativo, entonces, pues tienen que ser iguales. Ahora, sea b en z unidad de z arbitrario. Y vamos a tomar la clase de b' módulo m' como la única preimagen bajo f. Como f es biyectiva, simplemente tomamos la preimagen que es única de b. ¿Sí? Es decir, tenemos esto. F aplicado a b', la clase de b' es igual a la clase de b. ¿Sí? Ahora, por otro lado, tenemos que f de la clase del 0, que vimos que es la clase del 1, es igual a b a la clase de b. Pero sabemos, por otro lado, que la clase de b es igual a f de la clase de b'. Entonces sustituimos esto aquí. ¿Sí? Ahora usamos la propiedad multiplicativa de la función. F abre sumas en productos. Entonces esto es igual a f de esta suma. Pero la clase del 0 no altera nada. Es el neutro aditivo. Entonces, pues se cancela. Y tenemos que f de b'. Pero esto ya sabemos qué es esto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que si yo multiplico cualquier clase de b por f de 0, obtengo b. Es decir, que f de 0, de la clase del 0, efectivamente es el neutro multiplicativo y por lo tanto tenemos esta igualdad. Ok. Entonces, ¿por qué necesitamos este hecho? Pues resulta que nuestra raíz primitiva va a ser la imagen no del 0, pero del 1. Entonces, vamos a tomar la clase de A, lo vamos a definir como la imagen del 1 módulo m'. Vamos a definir que A es una raíz primitiva módulo m. Entonces, para ver esto, necesitamos ver que los exponentes, los primeros phi m menos 1 exponentes no anulan a A, ¿sí? Y esto implicaría, pues como ninguno de estos anula, pues el orden tiene que ser mayor que eso. Pero ser mayor que phi m menos 1, pero menor o igual que phi de m, porque esto siempre pasa, pues tendríamos probando que esto. ¿Sí? Entonces lo que hay que probar es que ningún exponente antes que phi de m lo anula y por lo tanto el mínimo exponente que lo anula es phi de m. Entonces vamos a argumentar por contradicción. Vamos a suponer que hay una k que anula a a para alguna de estas k's antes de phi de m. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que f de la clase del 1 es igual a f de 1 a la k. Esto es porque pues 1 a la k es simplemente 1. Entonces, aquí el truco es sustituir esto. Ahora sabemos que f es f bueno, f es multiplicativo. Entonces podemos sacar este exponente aquí. O sea, esto es un producto de k veces, pero cada vez va abriendo el producto. Entonces esto es igual a f de 1 a la k. Pero ya vimos que f de 1 es por definición a. Entonces sustituimos a aquí y la clase a la 1 potencia es simplemente la clase de la potencia. Pero a la k es igual a 1 por su posición. Entonces, pero 1 es igual a f de 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendremos? Tenemos que f de 1 es igual a f de 0. Pero ¿qué nos dice? F es inyectiva, por lo tanto tendremos que la clase del 0 es igual a la clase del 1, lo cual implica que 0 es congruente a 1 módulo m', o equivalentemente el único módulo que sucede en este caso es m' igual a 1.
Pero esto es una contradicción, porque si m' es igual a 1, tenemos que esto es z1, que solamente tiene un elemento, lo cual implicaría que, que bajo la biyección, entonces 1, entonces la cantidad de unidades módulo m sería 1, pero que también sabemos que es phi de m. Pero esto solamente sucede si phi de m es 1 o 2. Pero esto contradice nuestra elección de m. De hecho, eso es de lo primero que vimos aquí como hipótesis. Entonces esto es una contradicción y por lo tanto k no puede anular a 1 y con esto terminamos. Entonces, ¿qué nos dice esta proposición? Nos dice que la función phi es exponenciación con base a, es decir, la raíz primitiva. Entonces el inverso de phi es el logaritmo base a, ¿no? Entonces la existencia de una raíz primitiva implica la existencia y es equivalente a la existencia de un logaritmo que empieza en las unidades módulo m y tiene imagen en z phi de m, ¿sí? Que esto es la nota sobre no lo vimos, ya me salté. Bueno, que vimos que era logaritmo base 3, sí. Sí, aquí, ok. Vimos que en este caso, como 3 es raíz primitiva módulo 7, pues teníamos un logaritmo que tomaba las unidades, es decir, los números de la forma 3 a la k, y nos mandaba a un exponente que estaba en z6. Entonces, la existencia de raíces primitivas es precisamente la existencia de un logaritmo. Ok, entonces el corolario inmediato de esto es que si, si hay una raíz primitiva, entonces pues las unidades de m simplemente son las potencias de esa raíz, ¿sí? Entonces, esto nada más hay que ver que si a es una raíz primitiva, la función elevar a alguna potencia es una biyección. Ahora, en particular, z módulo phi de m lo podemos ver como los residuos positivos más pequeños. Entonces, si aplicamos phi, que es exponenciar a esto, pues simplemente es a la 0, a la 1 hasta a la phi de m. O sea, esto es simplemente aplicar phi a este conjunto. Entonces, cuando hay una raíz primitiva, podemos pensar a las unidades de m como potencias de esa raíz, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esto que vimos otro ejemplo antes, pero aquí volvemos a ver uno. Si tomamos m igual a 9, entonces a igual a 2 es una raíz primitiva, y esto es porque 2 a la 1 es 2, que no es congruente a 1, 2 a la 4 es 4, que no es congruente a 1, 2 a la 3 es 8, que no es congruente a 1, 2 a la 4 es 16, que es congruente a 7, que no es congruente a 1, 2 a la 5 es 32, que es congruente a 5, que tampoco es congruente a 1, y por fin, el primer exponente que anula 2 es el 6, pero 6 es igual a phi de 9. Otra vez, no tenemos como phi de 6, como phi de 9 es 6, solamente hay que checar las potencias que dividen a 6. Entonces, en teoría no hay que checar ni el 5, ni el 4, ni el 2. Pero, otra vez, los pongo aquí para observar que todos todos los números módulo m, todas las unidades módulo 9, aparecen. Entonces, aquí que tenemos las unidades de Z9, esto debería ser un 9, es 1, 2, 4, 5, 7, 8, que es igual a estas potencias. Si se fijan, las potencias están un poco fuera de orden, pero realmente no importa. Entonces, todas las unidades de Z9 realmente son potencias de 2. ¿Sí? Ahora vimos en un ejemplo anterior, que no está compilado, pero el ejemplo era 8, m igual a 8, que es este caso. Vimos que m igual a 8 no tiene raíces primitivas. Entonces, en general no podemos aplicar el teorema que acabamos de probar. Y entonces con esto terminamos. Nada más menciono que
que el próximo paso es ver que cuando m es primo, entonces ZP tiene raíces primitivas. O sea que aunque pueda que no existan raíces primitivas módulo alguna m, cuando m es primo siempre existen, y no solo siempre existen, sino hay phi de p-1 raíces primitivas. ¿Sí? En particular siempre hay uno. Este teorema es muy importante y nos va a tomar un poquito de tiempo para probarlo porque no es nada trivial. Bueno, con eso terminamos raíces primitivas y orden y propiedades del orden.